Dios les bendiga, mis amados. ¿Escuchan? Sí, se escucha, pastor. Se escucha, hermano. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno tenerlos una noche más, listos para estudiar en esta noche, continuar estudiando el capítulo 8 de nuestra confesión. Y es sumamente providencial por parte del Señor que en esta temporada navideña nos permita estar estudiando acerca de Cristo y su labor como mediador del pacto. Nos alegramos mucho por aquellos que recién se incorporan a participar con nosotros, la familia Savillón, el hermano Marco también, Namibia. Pues es un gusto que estén con nosotros acompañándonos y formando parte de este discipulado. Antes de comenzar, mis amados, vamos a orar al Señor para pedirle que Él tome control de este tiempo y que sea Él instruyéndonos en todo momento. Así que oramos al Señor. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder venir delante de ti y poder estudiar juntos, Señor, nuestra doctrina, a la luz de nuestra confesión. Pedimos, Señor, que puedas abrir nuestros oídos, que puedas abrir nuestras mentes y nuestros corazones para poder escuchar, entender y retener estas cosas y poderlas aplicar a nuestra vida, Señor, de manera que podamos crecer en el conocimiento de tu nombre y que podamos crecer, Señor, en nuestro caminar de santidad por medio de tu Espíritu Santo, habilitándonos en cada momento. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. Déjenme desplegar acá entonces nuestro material para esta noche. Sí, lo miran todo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, estamos estudiando el capítulo 8, que tiene que ver, es la segunda parte de la confesión, que tiene que ver con el nuevo pacto. Entonces, a partir de acá, recuerden, capítulos 7, 8 y 9 son la base para ver toda esa segunda parte que tiene que ver con este pacto de Dios con su pueblo. Y en el capítulo 8 nos encontramos nosotros con Cristo, el mediador de este pacto. Anteriormente vimos la ordenación de Cristo como mediador de este pacto. Cuando estudiábamos el párrafo 1 y mirábamos el autor de la ordenación, mirábamos el tiempo de la ordenación, el marco de la ordenación, el carácter de la ordenación, el propósito de la ordenación, y en medio del estudio de todas estas cosas, de ver la ordenación de Cristo como mediador del pacto, y que decíamos que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, surgió entonces el debate de la Theotokos, de María, la madre de Jesús, como madre de Dios o madre de Jesús. Entonces tomamos nuestro tiempo, ustedes recordarán, la semana pasada, para poder estudiar poco a poco cómo esta doctrina llegó a desarrollarse, lo que significaba en el tiempo de los padres de la iglesia, luego los cambios que hubieron en el tiempo de la reforma y cómo estamos hasta el día de hoy. Así que avanzando en este estudio, llegamos entonces ahora al párrafo número 2. Y este párrafo número 2 es la segunda parte de este capítulo, que tiene que ver con la encarnación de Cristo para el oficio de mediador. Y por eso les digo que es bien providencial que estemos estudiando acerca de la encarnación en este tiempo donde el mundo conmemora la primera venida de Cristo por medio de su encarnación. Y sabemos que las celebraciones del mundo son una degeneración de lo que realmente es el verdadero significado de que Cristo haya venido a la tierra, de que Cristo se haya encarnado y se haya hecho hombre para el perdón de los pecados. Hoy por hoy, estas celebraciones no tienen absolutamente nada que ver con el verbo encarnado, ¿verdad? Se tratan de los regalos, de la música, de la comida, de los placeres, de los desenfrenos, y muy poco tienen que ver con el verdadero sentido de la Navidad. Por eso nosotros como iglesia nos esforzamos por dirigir nuestros pensamientos
y nuestras acciones, meditando y reflexionando acerca de esta gran historia de la encarnación del Verbo y aplicándolo a nuestra vida para que realmente durante esta temporada pueda impactarnos y pueda producir un cambio en nosotros. Entonces es bastante providencial de parte de Dios que estemos estudiando acerca de la encarnación de este mediador entre Él y nosotros. Entonces este párrafo 2 está dividido de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a ver el sujeto de la encarnación. En segundo lugar, el tiempo de la encarnación. En tercer lugar, la esencia de la encarnación. En cuarto lugar, el modo de la encarnación. Y en tercer lugar, el resultado de la encarnación, donde ya se nos presenta en vivo y a todo color la plena deidad de Jesús, su verdadera humanidad y su personalidad singular. Entonces vamos a dividir este estudio en dos partes y en la primera vamos a ver estas cuatro características: el sujeto, el tiempo, la esencia y el modo, y posteriormente vamos a estudiar el resultado de la encarnación para tomar tiempo y ver y desglosar realmente lo que significa que Dios sea, que Jesús sea 100% Dios y 100% hombre, y cómo eso se deriva en su personalidad, cómo lo podemos ver durante su ministerio terrenal. Así que empecemos con nuestro estudio para esta noche, leyendo lo que nos dice el párrafo 2 de nuestra confesión. Tal vez si me puede ayudar Mario a leer. Claro que sí, dice: el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Sigamos. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Amén. Entonces, nuestra lección de esta noche tiene que ver específicamente con los numerales del 1 al 6. En estos 6 numerales vamos a ver todos los elementos que vimos anteriormente: el sujeto, el tiempo, el modo y no me acuerdo cuál es la esencia. Entonces, vamos a empezar en primer lugar por el sujeto de la encarnación. Y esto lo vemos en el numeral 1. Henry, si lo lee nuevamente. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Muy bien. Entonces, este primer numeral nos responde para nosotros quién es el sujeto de la encarnación. De las tres personas de la Trinidad, ¿quién fue el que se encarnó para llevar a cabo el plan de redención de Dios trazado desde antes de la fundación del mundo? Nos dice, fue el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre. Consustancial. ¿Qué significa consustancial? O sea, no es una palabra a la que le tenemos que tener miedo. Significa de la misma sustancia. De la misma sustancia que el Padre y que el Espíritu. Dios. Jesús siendo Dios. El resplandor de la gloria del Padre. Aquel
que hizo el mundo, igual a él, igual a Dios, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Entonces, cuando estudiamos la doctrina de la Trinidad, la definimos como Dios es uno solo, que se compone de tres personas, igual en esencia, igual en poder, igual en gloria, pero los tres son un solo Dios. Entonces, cuando hablamos de esa Trinidad, necesariamente tenemos que hablar de las tres personas. Cuando hablamos de la encarnación, tenemos que definir cuál de las tres personas fue la que vino y se encarnó, nació en un pesebre para llevar a cabo el plan de redención establecido en la eternidad. Y en ese sentido, quien se encarnó de las tres personas de la Trinidad fue el Hijo de Dios, el Verbo eterno. ¿Dónde vemos eso? En Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces este Verbo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue quien se encarnó. No fue el Espíritu Santo, no fue el Padre, fue el Hijo de Dios el que nació. Entonces, cuando estudiamos cuál es el sujeto de la encarnación, tenemos que saber el sujeto de la encarnación es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Yo creo que nadie tiene ninguna objeción acerca de esto, ¿verdad? Todos estamos claros en este asunto. Amén. Amén. Y hay muchos pasajes de la Escritura que nos confirman esto. Nosotros nos vamos a la Biblia. Vemos en la confesión acá, la primera, en este capítulo 8, párrafo 2, el Hijo, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria. Pero si vemos los versículos que apoyan esa afirmación, hay cualquier cantidad de versículos. Juan 8:5, por ejemplo. Perdón. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús, el verbo que existía desde antes de la fundación del mundo, fue quien vino a la tierra y se encarnó. Tenemos también Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Vemos ahí matices de lo que sería el Mesías trayendo salvación. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Salmo 102:25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ahora vemos que no hay distinción entre ese Dios Padre y Dios Hijo. El Hijo salva, el Dios Padre también trae salvación. ¿Por qué? Porque los dos son uno solo. El Hijo y el Padre son Dios. Entonces, ninguno de nosotros tiene problema con esa afirmación. El sujeto de la encarnación es el Hijo y es cosustancial con el Padre. Ahora, sigamos más adelante y miremos el tiempo de la encarnación. ¿Cuándo ocurre esta encarnación? Dice el numeral 2, cuando llegó la plenitud del tiempo. Y este es un pasaje que es establecido, este es un lenguaje que vemos nosotros en Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en el cumplimiento del tiempo. Entonces, cuando tratamos de definir en qué tiempo se da la encarnación, tenemos que saber que mientras que el oficio de mediador fue establecido en la eternidad, o en lo que es el kairos, en el estado donde no hay tiempo, el oficio, la encarnación de este mediador se da en el marco del tiempo de la creación, en el cronos, ya donde hay un sistema de tiempo. Entonces, ¿en qué tiempo se da la encarnación? Se da en el cronos. No es en la eternidad, sino que es en este momento de la existencia.
Y Gálatas 4:4 nos habla acerca de ese tiempo. Así que miremos la esencia de la encarnación. Dice la confesión que tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Ahora, cuando hablamos acerca de la esencia de la encarnación, estamos hablando de los numerales 3, 4 y 5, que nos hablan a nosotros acerca de esa esencia que tiene la persona de Cristo al momento de encarnarse. Nos dice el numeral 3 que Él toma la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Concomitantes es otra palabra que no le debemos tener miedo. Concomitantes, por aquí tenía la definición de concomitantes. Se me borró la definición de concomitantes, pero significa propios de su naturaleza. Es decir, las cosas que proceden de su propia naturaleza, las debilidades que son propias de la humanidad. Y cuando miremos los versículos bíblicos, nos vamos a dar cuenta a qué nos estamos refiriendo con esas debilidades que son propias de la naturaleza humana. Concomitantes es que vienen entonces derivadas de la propia naturaleza. Nosotros tenemos que saber que cada enunciado de la confesión está redactado, hermanos, para combatir una de las principales herejías históricas. Y muy temprano en la historia de la iglesia hubo un grupo de gnósticos que trataron de demeritar que Jesús había venido efectivamente en la carne. Y ellos se dieron a la tarea de enseñar que Jesús había venido, pero en espíritu. Quien nació fue otro, pero que el Espíritu de Cristo estaba sobre él. Entonces, los gnósticos decían esto, que Jesús no vino en la carne realmente, sino que en el Espíritu. Hebreos 10:5 contrarresta esta enseñanza errónea de los gnósticos, porque dice, lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Aquí está hablando acerca de un cuerpo físico, un cuerpo real, un cuerpo palpable, un cuerpo objetivo. No es una parábola, no es una simbología, es algo real. Y primera de Juan 4:3 nos deja ver esa lucha que tenía la iglesia primitiva con algunos grupos que confesaban lo contrario, que Jesús no había venido en la carne, sino que había venido en el espíritu. Miren lo que dice primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En la iglesia primitiva ya habían personas desde aquel tiempo diciendo que Jesús no había venido verdaderamente, sino que Jesús solamente era un espíritu, que era una fuerza, pero que no era una persona real. Si nosotros promovemos esto, si nosotros permitimos que esta idea, que esta enseñanza prevalezca entre nuestra iglesia, nosotros, hermanos, vamos a caer en el error de omisión de el propósito más grande, más importante de Cristo para venir a la tierra. Y eso es ofrecer expiación por nuestros pecados, morir en la cruz del Calvario y resucitar para poder darnos a nosotros el don de la vida eterna. Si Cristo no vino en la carne, entonces Cristo no murió por nuestros pecados. Entonces Cristo no se levantó de la muerte. Entonces nosotros no tenemos ninguna esperanza de vida eterna. Pero Cristo vino en un cuerpo. Cristo tomó una forma humana para ofrecerse en expiación por nosotros. Esa es la base de nuestra fe. Si eso no existe, si eso no se llevó a cabo, si eso
solamente es literal, entonces nuestra fe es vana. No tenemos realmente nada a que aferrarnos. No podemos ofrecerle nada a Dios, Padre, para aplacar su ira, para que Él nos dé su perdón, porque Cristo fue el único sacrificio acepto delante de Él. Entonces se da cuenta, negar la encarnación de Cristo representa un gran problema para la iglesia. A Dios gracias, su palabra nos muestra amplia evidencia de que Jesús verdaderamente vino y tomó una forma humana. Así que esta es la esencia de esa encarnación. Nos dice también acerca de esas debilidades concomitantes. Aunque él tomó forma de hombre, también con esa forma de hombre venía acompañada de las debilidades propias, de las debilidades inherentes a la naturaleza humana. Aquí está la definición de concomitantes. Dice que aparece o actúa conjuntamente con otra cosa, o sea, propias de la naturaleza humana. El cuerpo de Jesús manifestó muchas debilidades en diferentes instancias. ¿Cómo cuáles? Miremos algunos ejemplos. Mateo 4:2. Martita, si me ayuda a leer. Dice Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo hambre. El cuerpo del Señor tenía hambre. Esa es una de las debilidades del cuerpo humano. También vemos en Juan 4, del 6 al 7. Brenda, si me quiere ayudar a leer. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces aquí vemos dos debilidades más del cuerpo de Jesús. Se cansaba y también tenía sed. Y probablemente aquí sacó Jesús Adrián Romero aquel canto, ¿verdad? De cansado del camino. Pero vemos aquí estas dos debilidades en el cuerpo de Cristo, el cansancio y la sed. Pastor, pero ahí no dice que realmente tiene sed. Quizás no tenía sed y solamente le dijo, dame de beber a la mujer samaritana para iniciar una conversación. Está bien, pero más adelante vemos en Juan 19:28, donde sí manifiesta tener sed. Si me ayuda Aline a leer. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. El Señor tenía sed ahí guindado en la cruz del madero. Luego tenemos Mateo 8, 23 al 24. Si me ayuda a Marlene. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sí, el Señor tenía sueño. Experimentaba ese cansancio también después de una larga jornada de predicación. Entonces, todas estas cosas evidencian para nosotros la humanidad del cuerpo de Jesús. Y podemos ver muchas otras instancias de las Escrituras. Recuérdese cuando se enoja con los mercaderes del templo y se irrita y lo saca en una forma enfurecida, como nos enojaríamos cualquiera de nosotros. Obviamente los motivos que provocan su ira es el celo por la casa de su padre. Vemos también que llora por la muerte de Lázaro. Vemos también que se preocupa cuando está en el Getsemaní, que de su nariz hasta sale sangre de la preocupación que tenía. Todas estas cosas nos muestran la humanidad profunda de Cristo. Verdaderamente, Él era un hombre. Él estaba en un cuerpo humano, pero al mismo tiempo era Dios también. Hebreos 2:18 nos dice, pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor Jesús también experimentó la tentación como nosotros mismos la experimentamos.
El Señor Jesús fue tentado. Y dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Lo que padeció, el Señor padeció dificultades. El Señor padeció tentaciones. El Señor padeció las mismas cosas que nosotros muchas veces padecemos en la carne. Así que si alguno de nosotros llega a pensar alguna vez que el Señor Jesús no entiende por lo que estamos pasando, piensa de nuevo, piensa en todos estos pasajes y mire cómo el Señor sí atravesó por todas las cosas que a nosotros nos afectan. Cómo el Señor sabe lo que significa ser humano y estar sujeto a este cuerpo de pecado, como decía Pablo. Entonces el Señor Jesús entiende nuestras debilidades porque Él mismo pasó por estas debilidades. Romanos 8:3 dice, lo que era imposible para la ley, cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, el Señor Jesús vino a pelear contra el pecado desde nuestra trinchera, siendo hombre en carne, con un cuerpo humano, para demostrarnos que es posible vencer el pecado con el poder del Señor, con el poder del Espíritu Santo, actuando en nosotros. Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto nos habla a nosotros en las mismas condiciones pecaminosas que nosotros nacemos actualmente. Nacemos de una mujer y nacemos bajo la ley, bajo la maldición. Y esto significa que el Señor se ha hecho maldición por nosotros. Vino y tomó un cuerpo que estaba sujeto a la caída por la desobediencia de Adán. Pero a pesar de que ese cuerpo fue un cuerpo humano, con todas las debilidades del cuerpo humano, Él también era Dios. Entonces, no pecó nunca. Podía recibir tentaciones, podía experimentar las debilidades, pero no el pecado, porque Él era Dios. Y esta es la gran excepción cuando leemos aquí esta declaración de la encarnación en esta esencia que tuvo un cuerpo humano y con todas las debilidades inherentes a la naturaleza humana, pero la excepción es que aunque estuvo en un cuerpo humano con todas esas debilidades, no experimentó pecado porque Él era Dios. Y ese cuerpo estuvo toda su vida durante su ministerio terrenal sin pecado. Hebreos 4:15 nos da entonces una gran afirmación. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda identificarse con la manera en cómo a nosotros nos afecta el pecado. Él sabe lo que significa estar peleando con un pecado, con un vicio, con una tentación. Él sabe que nuestra carne es débil y Él puede ponerse, de hecho, Él se puso en nuestro lugar para entender lo que era eso. Y Él pudo vencer esas cosas. Él no se dejó vencer por esas cosas. Y a causa de que Él no se dejó vencer por esas cosas y venció por nosotros, Él entonces ahora nos da el poder para vencerlas también. Así que no piense usted por ningún momento y por ninguna circunstancia que el Señor Jesús no entiende por lo que usted está pasando, porque el Señor Jesús pasó por eso mismo también, con la diferencia de que a Él no lo venció el pecado, a Él no lo vencieron las tentaciones. Fue tentado en todo, así como nosotros somos tentados, pero sin pecado. Él no sucumbió al pecado. Y esta es la gran excepción y la gran diferencia entre Dios y nosotros, entre el Señor Jesús y nosotros. El Señor Jesús es Dios. Por tanto, el Señor no puede pecar. Es sujeto a tentaciones, pero Él no puede pecar. Pastor, ¿y de dónde saca usted esas cosas? Que el Señor puede ser
puede ser tentado? Bueno, de la Escritura. Y tenemos que entender, hermanos, cuando hablamos acerca de la tentación, que una cosa es ser tentado y otra cosa muy diferente es caer en tentación. El Señor Jesús fue tentado incluso por Satanás. Dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sí? El Señor Jesús experimentó la tentación, pero no sucumbió ante ella. Adrian Rogers dice, no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan nido sobre ella. La tentación irremediablemente va a llegar a nuestra mente. Son los dardos de fuego que nos tira Satanás y que proceden también de nuestro propio corazón. Y no podemos evitar que esos pensamientos pecaminosos pasen por nuestra cabeza. Lo que sí podemos evitar por el uso de los medios ordinarios de gracia y por el poder del Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros, es que esos malos pensamientos aniden en nuestra cabeza más tiempo del que deberían de permanecer. Porque cuando permitimos que esos pensamientos hagan nido en nuestras cabezas, eso nos va a llevar irremediablemente a situaciones que no queremos enfrentar. Así que Jesús enseña a orar a sus discípulos y les dice, en Mateo 6:13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando hablamos acerca de cómo se da la tentación, Santiago nos muestra cómo es ese proceso. Y una vez tienen la oportunidad de leer el libro de John Owen, La Tentación, es un libro muy importante para poder entender el proceso de la tentación. Con los jóvenes lo vimos durante el tiempo de pandemia y fue un discipulado sumamente excelente y ilustrativo para poder pelear contra la tentación. Quiero repasar alguna de esas enseñanzas de una manera muy breve, porque Santiago nos muestra este proceso de tentación en Santiago 1, del 13 al 15. No sé si me puede ayudar Lurvin a leer. Sí. Sí, perdón. Santiago 1, del 13 al 15. Perdón, que se me rotó la pantalla. ¿Alguno es tentado? No diga que es tentado de parte de, bueno, creo que si alguno es tentado. No diga que no es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Número 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Da a luz muerte, la muerte. Amén. Entonces, en primer lugar, vemos aquí el origen de la tentación. Y nos dice Santiago que Dios no tienta a nadie, sino que Él solo permite la tentación. Tampoco es el autor del pecado, sino que Dios lo permite en sus hijos con fines redentivos, en los malos para destrucción. Todo esto ya lo vimos cuando estudiamos acerca de el pecado en los primeros capítulos de la confesión. Pero Dios no tienta a nadie, dice Santiago, Él solo permite la tentación. Acuérdese el pasaje que leímos acerca de la tentación de Jesús, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por Satanás y ahí probara que Él no puede pecar. Él está sujeto a tentaciones porque está en un cuerpo humano, pero Él no puede pecar porque es Dios. ¿Y cómo confronta a Jesús a las tentaciones? A través de la palabra del Señor. Satanás le cita un versículo tergiversado y el Señor le contesta de regreso con un versículo. A diferencia de, entendiendo que Dios no tienta a nadie, tenemos que entender de dónde viene entonces realmente la tentación. Y dice Santiago, cada quien es tentado de su propia concupiscencia. Concupiscencia es otra de las palabras que no tenemos que tenerle miedo. Concupiscencia, nos dice el diccionario, que es un apetito desordenado,
de placeres deshonestos. ¿Verdad? Es nuestro propio pecado, esos malos deseos que nos dice el Señor Jesucristo que salen de nuestro corazón, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las maledicencias, todas esas cosas malas que permanecen en nuestros corazones. Esa es nuestra concupiscencia. De ahí salen nuestras tentaciones, de las cosas que nos gustan. Uno no cae con las cosas que no le gustan. Uno cae en pecado con las cosas que verdaderamente le gustan. Entonces, si esos afectos desordenados no estuvieran en su corazón, realmente nadie podría caer en tentación, ¿cierto? Entonces, el primer paso es que la concupiscencia atrae y seduce. Brota de nuestro propio corazón, aquello que a nosotros nos gusta en lo íntimo. Y esto me recuerda a Proverbios 7, del 10 al 11, acerca de aquella mujer adúltera que es alborotadora y astuta de corazón. Vamos a leerlo. Que lo leamos para que miremos cómo actúa esta concupiscencia, seduciéndonos con palabras. Dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Una vez está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, pero quiero leer donde usa, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. Así actúa la concupiscencia en nuestra mente y en nuestro corazón, con esta astucia de corazón, con este alboroto, atrayéndonos y seduciéndonos. Ese es el primer paso, que estos afectos desordenados de nuestro corazón nos atraen y nos seducen. Y aquí, hermanos, en este punto, es donde se pelea la batalla. Este es el proceso preventivo contra el pecado. Aquí es donde nosotros tenemos que llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús, para que no pase de esta seducción y de estas palabras alborotadoras. Entonces, el primer paso en la tentación es que la concupiscencia nos atrae y nos seduce. Segundo paso es que concibe el pecado. Y esto es caer en tentación. Aquí en el primer paso es cuando los pájaros vuelan en la cabeza. Pero aquí en el segundo paso, cuando concibe, es cuando ya el pájaro se quedó en la cabeza y comienza a hacer nido. Esto es caer en tentación. Aquí necesitamos confesar nuestro pecado y arrepentirnos para que no pase a otra cosa, porque el siguiente paso es terrible. Dice que da a luz al pecado. Esto es en el corazón. Es una desobediencia deliberada a Dios. Cuando estudiamos el catecismo bautista y nos dice, ¿qué es el pecado? El pecado es, la respuesta a esa pregunta es, el pecado es una falla en conformarse a la ley de Dios o una transgresión contra esa ley. Entonces, permitir que la tentación anide en nuestra cabeza, hacerle caso a esta atracción y seducción, hace que caigamos en la tentación. Y cuando caemos en la tentación, dice que esto da luz al pecado. Entonces, esto no ocurre inmediatamente. Cuando nosotros pensamos, ¿cuánto tiempo ocurre entre que un bebé se concibe y que da a luz? No son cosas inmediatas. No es que, ¡pum!, vi una mujer, me alborotó el corazón, permití que ese pensamiento quedara en mi cabeza y en mi corazón, y al ratito caí con esa mujer.
Esto no es automático. Cuando una criatura se concibe, entre que se concibe y da luz, pasa un tiempo sustancial. Entonces no es algo que este pecado no es algo que se da de la noche a la mañana, no es algo que se produce de manera automática. Hay un tiempo en que las atracciones y las seducciones están invadiendo nuestra mente y nuestro corazón. Luego, cuando dejamos que una atracción se quede demasiado tiempo en nuestra mente, esa atracción va concibiendo el pecado. Y finalmente, después de haber concebido el pecado, es decir, ese deseo por transgredir la ley de Dios, por desobedecer a la ley de Dios, entonces da luz al pecado. El pecado es en el corazón. El hecho de decir, lo voy a hacer. Voy a desobedecer la ley de Dios. Voy a ir en contra de las ordenanzas del Señor para mi vida. Y el siguiente paso es aún más terrible. Y este es el pecado consumado. Cuando ya se logra materializar aquel pecado que nosotros dejamos que brotara una raíz en nuestro corazón. Entonces note que esto es el proceso de embarazo. Y aquí sí ya el anterior era un proceso preventivo en el que cuando se manifiestan estas cosas, podemos confesar, podemos arrepentirnos y podemos someternos a los medios de gracia. Pero ya en este punto, cuando se ha consumado el pecado, ya aquí ya necesitamos un proceso correctivo. Igual que en el anterior, necesitamos arrepentimiento y confesión, pero ahora es necesario el uso de la disciplina y la restauración, la consejería bíblica. Este es un proceso correctivo. Y mis hermanos, permitirnos llegar hasta este punto ya aquí es demasiado tarde. Porque aunque el Señor puede perdonarnos y nos podemos arrepentir de nuestros pecados, y gloria al Señor que el Señor perdona nuestros pecados y nos permite muchas veces rehacer nuestra vida, en otras ocasiones hay consecuencias. Y ahí es donde está lo difícil de esto, en esas consecuencias. Porque para un pastor, cuando permite llegar hasta este punto, significa que está descalificado. Está descalificado como hombre de Dios. Y aunque llore y se arrepienta y se aparte del pecado y se vuelva a Dios de todo corazón, lamentablemente no puede volver a ser pastor porque ya perdió su condición de irreprensible. Entonces, el pecado consumado tiene serias consecuencias. No debemos permitir llegarnos hasta este punto, hermanos, para arrepentirnos y para confesar el pecado. Y este pecado consumado también finalmente da luz a la muerte, nos dice Santiago. En muchos casos puede ser física, porque dice también la Biblia que hay pecados que son de muerte. Y esta muerte puede ser física o puede ser también espiritual. Adán no murió físicamente en el mismo día que pecó, pero sí murió espiritualmente. Nunca fue el mismo. Y en este punto es donde se da la apostasía y se evidencian aquellos que nunca fueron cristianos. Cuando una persona consume el pecado y la dureza de su pecado lo vuelve impenitente ante Dios, esa persona evidencia que nunca fue cristiano. Así que todo esto, hermano, nos lleva a reflexionar que nadie cae de la noche a la mañana. Nadie puede venir y decir, pastor, no sé cómo pasó eso. Ni sé yo estaba tranquilo en mi casa y una mujer se me atravesó y cuando menos acordé caí con ella, pastor. O cualquier otro pecado, no solamente, a veces somos bien
Tenemos un estigma, ¿verdad? Que el pecado solamente se refiere a la parte sexual, pero tiene que ver con muchas otras cosas también. Leemos los frutos de la carne. Iras, contiendas, maledicencia y todas esas cosas que son igualmente dañinas y perjudiciales para la vida del cristiano. Cuando tenemos malos pensamientos y malas sospechas contra otro hermano, a causa de esas seducciones y esos pensamientos malos que vienen a nuestra cabeza, que salen de nuestro propio corazón, y permitimos que esos malos deseos y esas malas sospechas aniden ahí en nuestra vida hasta que nos van creando raíces de amargura contra otros hermanos. Uno piensa, no, eso no es tan malo como el adulterio o la fornicación, pero sí lo es. Pecado es pecado. Y nos puede llevar a la misma destrucción. Así que, mis hermanos, nadie cae de la noche a la mañana. Y tenemos que evitar que estos pájaros hagan nido en nuestras cabezas. Así como el Señor Jesús. No debemos esperar estar en el paso 4 para confesar el pecado. El tigre se mata desde la primera raya, decía mi abuelita. Y quiero recordarles este pasaje de Proverbios 28, del 13 al 14. Robert, si me ayuda a leerlo. Proverbios 28, del 13 al 14. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amén. Y este versículo de Proverbios 28, 13 se lee muchas veces sin considerar el verso 14. Porque sí es cierto, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Pero aquí nos dice quién es el que confiesa y se aparta y quién es el que lo encubre. El hombre que siempre teme a Dios, ese es el que va a confesar y se va a apartar para buscar alcanzar la misericordia. Pero el que endurece su corazón, ese va a encubrir su pecado y no prosperará. Su corazón caerá en el mal. Y esto lo vemos fácilmente en la práctica, hermanos, cuando confrontamos a los hermanos que están en pecado. Hermano, tú estás en pecado. Hay varios hermanos que están de testigos y saben que tú estás obrando mal. Y el hombre impío endurece más bien su corazón y dice, no, eso no es pecado. Recientemente me comentaban el caso de una hermana que andaba por ahí creando divisiones a causa de los chismes. Y entonces en 3 grupos habían diferentes problemas y siempre el denominador común era que esta hermana estaba involucrada en ese asunto. Cuando fueron y confrontaron a la hermana nunca admitió su pecado, que era a causa de su chisme y de andar de lleva y trae, sino que siempre decía que no era culpa de ella, sino que era culpa de los demás. El hombre impío endurece su corazón y por eso cae en el mal. Pero el que teme a Dios va a buscar confesar su pecado y apartarse de él. El que es verdaderamente nacido de nuevo, a ese le va a doler estar en pecado y estar mancillando la comunión entre el Señor y sus hermanos. Por lo tanto, va a buscar confesar y apartarse. Así que, mis hermanos, tenemos que procurar ser mansos y humildes como el Señor. Y el Señor nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis reposo para vuestras almas. El Señor pasó por todas estas tentaciones, pero el Señor no sucumbió ante ellas. ¿Por qué? Porque en el momento de que alguna cosa seducía o atraía a su corazón, en ese momento él sacaba la espada de 2 filos para cortarlo de una vez. Y lo vemos con el episodio de la tentación de Satanás. Así tenemos que hacer nosotros. Y por eso es que tenemos una gran responsabilidad de estar estudiando constantemente la palabra del Señor. Porque si no estamos estudiando la palabra del Señor, ¿con qué vamos a pelear? Solo con declaro, decreto y libero palabra de bendición. No tenemos defensa si no permanecemos en la palabra. John Owen decía, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación.
Tenemos que usar los medios ordinarios de gracia para poder pelear contra estas cosas. Eso hacía nuestro Señor, eso debemos hacer nosotros también como sus discípulos. En resumen, la manera en cómo la tentación actúa en nuestras vidas es que la concupiscencia primeramente nos atrae y nos seduce, luego concibe el pecado en la mente y esa concepción posteriormente da a luz. Cuando decidimos deliberadamente desobedecer a la ley de Dios y somos impulsados a consumar el pecado. Y una vez que el pecado ha sido consumado, da luz a la muerte. Puede ser una muerte física o una muerte espiritual, dependiendo de la gravedad del pecado. Así que todo eso, hermanos, para ver que Jesús pasó por esas tentaciones, Jesús pasó por esos momentos de debilidad, pero no sucumbió ante ellas. ¿Por qué? Porque no permitió que la tentación se desarrollara. No permitió que pasara de eso, de una atracción y seducción. ¿Por qué dice eso usted, pastor? Porque cuando estaba sentado en el pozo en Juan 4, la samaritana lo trató de seducir. Pastor, ¿cómo se atreve? Y no le pregunta, ¿dónde está tu marido? ¿Qué le contesta? No tengo marido. Entonces, ¿quién hace eso? Según Proverbios 7, una mujer astuta de corazón, rencillosa y alborotadora. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús no permitió que esta seducción pasara a otra cosa. De una vez la cortó y le empezó a citar la Torá. Entonces ya ahí ya se puso religiosa la mujer, ¿verdad? Cuando ya el Señor le abrió la Biblia, le dice, me parece que eres profeta. Y entonces empieza a querer meter una distracción con una discusión religiosa, si dónde era lícito adorar, si en Samaria o en Jerusalén, y ya tirándoselas de espiritual, ¿verdad? Pero el Señor no permitió que esa seducción llegara a otra cosa. Así que, se da cuenta, mi hermano, de esa manera tenemos que nosotros pelear con la tentación, como el Señor la experimentó y combatió contra ella. Finalmente, el modo de la encarnación. ¿Cuál fue el modo de la encarnación? Dice ahí, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. Y lo que esto nos muestra es que la encarnación fue una obra espiritual. No hubo carne ni sangre involucrada. ¿Por qué? Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es netamente espiritual. Entonces tenía que ser una obra espiritual la que engendrara al Mesías para no participar de una concepción pecaminosa. Fue conforme a las Escrituras. Él era la simiente prometida en Génesis 3:15 y por medio de esa encarnación se estaba materializando esta promesa que fue dada en Génesis 3:15. Así que esta encarnación fue conforme a las Escrituras y finalmente de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad de María. No es que María, la Santísima Virgen, por los romanistas, tuvo la buena idea y de su propia voluntad dio a luz un hijo. No, esto fue de acuerdo a la voluntad de la Trinidad en la eternidad pasada, en concordancia con el pacto de redención que habían hecho las tres personas de la Trinidad para salvar a todos aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Aún desde antes que hubiera una creación, Dios ya había establecido que su Hijo sería ofrecido para poder salvar a estos que Él eligió. Así que ese es el modo en el que se da la encarnación. Encontramos evidencia bíblica de esto en Romanos 1, del 3 al 4. Si me ayuda don Marco.
Creo que estaba muteado su micrófono, Omar. Oh, No, lo volvió a mutear. Ahí no, está. Romanos 1, 3, 4. De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Hermana Lisette, si nos ayuda con el otro versículo. Ok, Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Entonces lo que vemos acá es que definitivamente la encarnación fue una obra espiritual cuidadosamente diseñada por Dios conforme a lo que fue establecido en su palabra y según su voluntad desde antes de la fundación del mundo. En resumen, los 4 puntos que vimos en esta lección. ¿Cuál fue el sujeto de la encarnación? El Verbo, la segunda persona de la Trinidad, igual en esencia, poder y gloria que el Padre. El tiempo en el que se desarrolla la encarnación, en el cronos, es decir, en el sistema de tiempo de esta creación. La esencia en la que se dio la encarnación a través de un cuerpo humano con debilidades propias de ese cuerpo humano, pero sin pecado. Y el modo en que se dio esa encarnación es un modo espiritual, fue una obra netamente espiritual, conforme a su palabra y de acuerdo a su voluntad. En la próxima clase vamos a estudiar el último punto de este párrafo, que tiene que ver con la persona de Cristo, y veremos ya más específicamente su persona como Dios y su persona como hombre, y cómo estas tres convergen en su carácter y su personalidad. Así que, mis hermanos, esta es la lección para este día. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a la lección. Hermano, solo algo que aportar de lo que decía del libro de Joe Owen. Algo que compartía con Helen el otro día es que nosotros tenemos el mal hábito de orar hasta que ya estamos en el problema. Y una de las cosas que él enseñaba, lo que dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, nuestra oración debe de ser todos los días, que el Señor me guarde de entrar en tentación, no hasta el momento que ya estoy en ella. Entonces, Amén. parte de nuestra vida también es orar porque el Señor nos guarde de no caer en esa tentación, no hasta que ya estamos, ¿verdad?, en el problema. Amén. Y ahora entendemos más claramente las palabras del Señor Jesucristo. No nos deje caer en tentación. O sea, que no lleguemos a ese punto en el que permitimos escuchar la seducción y esas concupiscencias de nuestro corazón para darle paso a la tentación. Que el Señor nos libre con su poder de caer en eso. Que en el momento en que se manifiestan, en ese momento cortarlas con la palabra. Y eso es, mis hermanos, también tomar la armadura de Dios. No es hacer la pantomima, como hemos dicho en otras ocasiones, de ponerse el casco y el escudo y la espada, sino que es que en el momento en que llegan esos pensamientos pecaminosos, contrarrestarlos con el poder de la palabra, ponerse a leer, póngase a orar, ponga a escuchar cantos, pero no se permita caer en esos pensamientos y en esas seducciones. Pelee contra ellos. Le decía Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Eso significa pelear contra nuestras propias concupiscencias, contra esas cosas malas que salen de nuestro corazón. En lugar de estar viendo al diablo en los ambos o en la Coca-Cola,
Pelee contra esos deseos y pensamientos que llegan a su vida desde su propio corazón, que eso es lo que contamina al hombre, dice el Señor Jesús. Y contra eso es lo que tenemos que estar peleando, no con los demonios que están en el arbolito y en todas esas cosas que vemos en la calle. No, eso es totalmente infructuoso. Pues sí, de acuerdo, Martita. Muchas gracias por su aportación. ¿Alguien más? Pastor. Dígame, hermano. Sí, siempre con la tentación, ¿verdad? Qué hermoso saber, como dice 1 Corintios 10:13, que Dios tiene control aún de la severidad de la tentación que va a venir a nuestra vida, porque dice que no va a permitir que ninguna tentación sea más grande de lo que yo pueda resistir, ¿verdad? Dice que Él va a dar la salida. Entonces yo creo que esa verdad o esa promesa debería de traer acción a nuestra vida, lo que usted dice, a cortar la tentación inmediatamente, porque soy capaz, porque tengo a su espíritu morando en mí, porque Él dice que toda tentación yo voy a poder ser capaz de sobrellevarla con la ayuda del Espíritu Santo en mi vida, ¿verdad? Entonces, eso debería de ayudarnos y traer paz y agradecimiento a nuestra vida. Amén, hermano, y son de las cosas que nosotros tenemos que recordar, porque actualmente nuestra mente está constantemente siendo bombardeada por diferentes frentes en las redes sociales y en muchas plataformas con filosofías que nos llevan a olvidarnos de esas cosas y nos llevan a pensar, no, realmente yo no soy tan fuerte como yo pensaba para poder resistir contra la tentación. O uno de los pensamientos, hermanos, más destructivos que personalmente me causó mucho daño fue un pensamiento que una vez un primo me dijo, que la única manera de vencer la tentación era cediendo ante ella. Y entonces cuando nosotros nos permitimos pensar de esa manera, mis hermanos, es un desastre terrible, terrible. Y eso es lo que el mundo nos quiere hacer pensar, que no tenemos las armas necesarias para vencer la tentación. Es mentira lo que te dice tu pastor. Hasta él ha de estar en pecado. Mira, nadie puede vencer la tentación, eso es mentira. Entonces mejor, ya vas a ver, si caes en tentación, media vez caes en tentación, ya nunca más vas a querer cometer ese pecado y esa maldad. Ya una vez pasada la tentación, olvídate, ¿verdad? No te va a volver a molestar en tu vida. Y entonces, ese es algo terrible y es un dardo de fuego del maligno que no tenemos que dejar que anide en nuestra cabeza y tenemos que recordar esas cosas, que el Señor Jesús pasó las mismas cosas que nosotros, que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo y no pecó. Él venció sobre estas cosas. Y también Él nos promete por el poder de la resurrección, actuando en nosotros, que cuando nosotros nos enfrentemos a la prueba, nosotros podemos ser más que vencedores. No porque nosotros somos gran cosa, porque tenemos un gran poder de voluntad o de resistencia. No, sino por el poder de Dios en cada uno de nosotros. Así que totalmente de acuerdo, hermano. Ahora, juntamente con la tentación, el Señor nos da la salida. Y también eso no nos exime a nosotros de hacer nuestra parte, de estar llenando nuestra mente y nuestro corazón con la palabra del Señor. Porque aunque sea preservado, es la palabra y los medios de gracia lo que nos van a fortalecer para permanecer, para salir avantes ante estas pruebas y tribulaciones. Amén. ¿Alguien más? Bien, todo claro entonces. Gloria al Señor. Amén, hermana, dígame.
en cuanto a lo de la naturaleza divina y humana del Señor, que para la mayoría es una locura o es algo que no se puede creer o cuestiones así, pero es lo que el enemigo también más ataca en las personas para que no crean en el Señor. Y eso ha sido así, bueno, usted lo explicaba bien desde el inicio, ¿verdad? De la iglesia. Y aún hoy en día, imagínense que de repente yo estoy viendo contenido en YouTube de la iglesia o de otras prédicas y todo, y hace una semana atrás me fijo que está aquella anuncio de los mormones, de quién era Jesús, la persona más importante, pero habla de características humanas, quitándole la divinidad, ¿verdad? Al Señor. Y en conversaciones que he tenido con otras personas igual dicen, no, fue una persona importante, relevante en la historia mundial, o no, fue un profeta, como han habido muchos. Y entonces, si uno realmente no está cimentado en estas enseñanzas, en la verdad, a cualquiera lo pueden votar, ¿no? Entonces veo yo el trabajo del enemigo para que uno deje de creer en el Señor en toda su naturaleza completa tal y como Él es. Amén, amén. Totalmente, hermana. Y en la época en la que vivimos nosotros, es una época sumamente difícil porque nunca antes había estado al alcance de la humanidad tanta información con tanta facilidad. Yo me acuerdo cuando yo era niño, para poder accesar a la información, mi hermano Mario se acuerda, teníamos que ir a la única librería decente, a la única biblioteca decente que había en la ciudad, que era la biblioteca del Centro Cultural, buscar en una ficha bibliográfica, a ver a dónde se hablaba acerca de ese tema, y después ir a buscar todas las referencias en todos los libros, sacar fotocopias y anotar lo que era relevante para la investigación de uno. El que tenía suerte tenía una enciclopedia en su casa, ¿verdad? Que las enciclopedias más famosas eran la Grolier, la Británica y muchas otras obras por ahí, pero la información era más escasa y más difícil. Ahora la información está con solo un océano, dice Robert. Sí, cabal. Ahora la información está tan fácil de acceder que solo es de poner la frase, darle clic y ahí le aparece todo lo que usted quiera. Y sorprendentemente, hermanos, cuando buscamos cosas del Señor, de la Biblia y de su palabra, las primeras búsquedas, los primeros resultados de búsqueda que usted va a encontrar son de los testigos de Jehová y de los mormones, que están invirtiendo gran cantidad de plata para que sus búsquedas sean las primeras en todos los buscadores. Haga la prueba y se va a dar cuenta que es así. Entonces, en esta era posmoderna, nos enfrentamos ante esa saturación de información que vienen a socavar nuestra trinchera de defensa y de creencia de lo que la palabra del Señor dice. Así que hemos reemplazado la autoridad infalible de la Escritura por la autoridad infalible de la ciencia, de los datos y de la información. Entonces ahora, a diferencia de otros siglos, la veracidad de Cristo y de las Escrituras es desplazada por evidencia arqueológica, por evidencia histórica, por evidencia científica, que no son ciencias exactas, que son muchas veces opiniones de grupos de presión. Y hay muchos cristianos que ven con el temor de que, y si aparece un manuscrito que dice toda la verdad acerca del cristianismo, que fue un complot de los discípulos para esconder el cuerpo de Jesús y que lo reemplazaron con un doble y que hicieron muchas cosas para probar que Jesús había resucitado. Y entonces, frecuentemente estamos viendo, si usted mira el History Channel o Nat Geo, todos esos programas de documentales,
Dicen que apareció el manuscrito del Evangelio de María Magdalena, y el Evangelio de Tomás, y el Evangelio de aquel otro. Y esa es una amenaza para el cristianismo. Entonces, eso es un llamado para nosotros a considerar nuevamente cuál es la fuente verdadera de autoridad. Si es la Escritura verdaderamente, y creemos en la Escritura como inspirada por Dios, porque creemos en Dios como el creador de todas las cosas, el supremo ser sobre todo lo demás, o si realmente estas cosas, esta evidencia que se presenta allá afuera, representa una amenaza para el cristianismo. Nosotros creemos en Dios, que es el creador omnipotente sobre todas las cosas, y Él nos ha dejado su palabra, que es la fuente de la revelación y de la autoridad de lo que Él ha dado a conocer a los hombres. Todas las cosas que salgan adelante, sea que comprueben la veracidad de la Biblia, como los rollos del Mar Muerto, se recordará, descubrieron esos rollos, y esos rollos testifican la veracidad de la Biblia, porque hay miles de años ahí de historia y son congruentes con lo que la Biblia dice actualmente. Pero tenemos que cambiar esa forma de pensar, porque no es la evidencia arqueológica la que le da autoridad a la Biblia. La Biblia no es verdadera porque se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto son verdaderos porque la Biblia dice que eso es así. Entonces, constantemente, hermanos, vamos a estar teniendo que ir a nuestra Biblia, repasar estas verdades y permitir que el Espíritu Santo las cincele en nuestro corazón para contrarrestar la nueva información que está saliendo ahí, que es en contra de la cultura. Y en ese sentido, esa es la importancia de las confesiones también, porque las confesiones nos llevan a nosotros a mantenernos firmes en lo que la Escritura nos enseña. Ahora en la mañana les compartía un video acerca de la tendencia de las iglesias con el metaverso, para que Faith Life sacó una iglesia en el metaverso. Y hay muchas iglesias que están montando en ese tren. Están diciendo, toda la gente se va a pasar al metaverso y ahora todo se va a hacer en el metaverso. Entonces, si queremos alcanzar a los perdidos, tenemos que irnos a poner en el metaverso como iglesia. Bueno, tenemos que evaluar qué es más importante para nosotros, si la cultura o lo que nos dice la Biblia. Si la cultura va normal, nuestra manera de hacer iglesia, entonces sí, metámonos al metaverso y alcancemos a los que llegan ahí al metaverso. Pero si es la Biblia, tenemos que entender que la Biblia nos llama a congregarnos como iglesia, a llevar unos las cargas de los otros, a saludarnos con ósculo santo, a orar los unos por nosotros, a ser la iglesia. No puede sustituir la congregación de los santos un metaverso de realidad virtual. De la misma manera que no puede sustituir la creencia de los mormones y los testigos de Jehová el concepto de las escrituras del Señor Jesucristo. Así que debemos luchar contra esas cosas. La confesión es nuestra arma y es un magnífico parámetro histórico y cristiano que las iglesias han utilizado para no sucumbir ante la cultura, para no sucumbir ante las corrientes del mundo y mantenernos aplomados en lo que realmente nos dice, las verdades que nos dice realmente la palabra del Señor. Así que, aunque salgan estas nuevas corrientes ideológicas que amenacen o pretendan amenazar la verdad de las Sagradas Escrituras, nosotros debemos perseverar en el estudio de ellas y volver siempre a lo que la Escritura nos dice. Las Escrituras nos dicen que Jesús es el Verbo encarnado. Juan 1:1 es si no es el capítulo más poderoso del Nuevo Testamento, es uno de los más poderosos, porque realmente ahí está
la esencia de la historia de la redención y de la revelación de Dios. El Verbo se hizo carne para venir a salvarnos. Esa es nuestra esperanza, hermanos. El mundo no tiene esa esperanza. Sin esa esperanza, realmente todo lo demás no vale la pena. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a terminar entonces aquí por cuestiones de tiempo y voy a pedirle a mi hermano Henry que nos dirija en oración. Claro que sí. Con reverencia, hermanos, oremos. Padre, Rey de Gloria, 3 veces santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, damos gracias a ti, eterno Dios, en esta noche, por un día más que has tenido a bien permitir que nos reunamos en esta hora para poder aprender tu palabra, tu verdad. Te damos gracias por la vida del varón de Dios que ha dispuesto también su tiempo conforme a tu voluntad para poder traer esta enseñanza el día de hoy. Padre, Dios eterno, te damos gracias porque muestra de tu bondad es que el día de hoy nosotros tenemos tu misma verdad para poder conducirnos conforme a tu misma instrucción. Padre, definitivamente todo proviene de ti, todo procede de ti, todo subsiste por ti, Señor. Te damos gracias porque, si bien es cierto, el ataque, la influencia externa a este mundo caído es fuerte, más fuerte es tu brazo, Dios eterno. Y nos declaramos el día de hoy en tus manos para poder confesar tus grandezas día con día, pese a la adversidad que se levanta como generación distinta a este mundo. Rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que nos ayudes a perseverar, a crecer en santificación, a cada familia aquí representada, que podamos correr a ti en todo momento, porque solamente tú tienes palabra de vida y palabra de vida eterna. En el nombre de tu Hijo amado oramos en esta noche. También te pedimos así por la vida de aquellos hermanos que están enfermos, que están pasando por problemas con su salud, la vida del hermano Gerard. Te pedimos que tengas a bien, Señor, pasar tu mano de sanidad y que puedas fortalecer también a su esposa, a su hija y a toda la familia de Cristo. Unidos en fe oramos en esta noche y te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.